Las biomoléculas son los constituyentes de los seres vivos. Algunos de sus elementos más importantes es el carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Son la principal fuente de energía de nosotros los seres vivos. Están formados por una o miles de moléculas que están unidas entre sí, que si se llegan a romper, liberan energía que debe de ser aprovechada por nosotros y que nos ayuda a hacer un sinfín de tareas, también llamado azúcares, glúcidos o sacáridos. En alimentos naturales existen los complejos y los simples. En los simples hablamos de un nivel alto de azúcar naturalmente, y en los complejos son ricos en minerales, fibra y vitaminas. Y al lado, los productos que son altos en azúcar, pero no son alimentos naturales, son alimentos procesados. Los carbohidratos se clasifican en tres cosas: monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. A mí me tocó el tema de los monosacáridos, que también reciben el nombre de azúcares simples al ser los glúcidos más sencillos. Se caracterizan por pasar a través de la pared del tracto alimentario sin sufrir modificación por parte de las enzimas encargadas de la digestión. Su principal función en los organismos es energética, aunque algunos de ellos entran a formar parte de la composición de moléculas como funciones muy diferentes, entre las cuales los ácidos nucleicos, ATP y otros nucleótidos e importantes procesos biológicos como la respiración celular y la fotosíntesis. Los carbohidratos descompuestos en glucosa principalmente son la fuente de energía preferida para nuestro cuerpo, ya que las células en nuestro cerebro, músculos y todos los demás tejidos utilizan directamente los monosacáridos para sus necesidades de energía. Entre los ejemplos más comunes y conocidos de monosacáridos están la glucosa o dextrosa, la fructosa o lebulosa y la galactosa. Los monosacáridos más importantes son triosas, que estos contienen 3 átomos de carbono. Tetrosas son monosacáridos compuestos por 4 átomos de carbono. Pentosas presentan 5 átomos de carbono. Hexosas son monosacáridos que contienen 6 átomos de carbono en una molécula. Algunas propiedades físicas de los monosacáridos son que son sólidos cristalinos de color blanco y de sabor dulce, solubles en agua e insolubles en disolventes no polares. Las propiedades químicas más importantes son poder reductor y formación de glucósidos. La formación de glucósidos ocurre cuando reacciona un monosacárido con un alcohol. Este tipo de reacción puede ocurrir también entre 2 monosacáridos, dando lugar a un disacárido. Por último, si hablamos de los monosacáridos, nos referimos a los hidratos de carbono simples. Estos carbohidratos se encuentran en los alimentos. Hay 3 tipos. Glucosa, la encontramos en frutas y miel. Es un nutriente vital, una fuente de energía para todos los órganos. El propio organismo se encarga de regular los niveles de glucosa en sangre. Fructosa, es el azúcar que contiene las frutas y algunos tubérculos. Galactosa, es un azúcar de la lactosa, se encuentra en la leche y derivados lácteos. Yo les voy a presentar su tema de disacáridos. Los disacáridos son glúcidos constituidos por 2 monosacáridos unidos mediante un enlace O glucosídico con una pérdida de una molécula de agua. Las funciones que tienen en general son que poseen varias funciones que se aprovechan para la elaboración de alimentos. También son usados como edulcorantes para mejorar la palatabilidad de bebidas y alimentos. Además son usados para conferir ciertos atributos sensoriales como son la textura y la viscosidad. Las funciones que tiene nuestro organismo son que cuando se lleva a cabo la digestión, los disacáridos entran en el organismo y tienen la unión glucosídica interrumpida por medio de la hidrólisis. Y la finalidad de esta acción es hacer que los monosacáridos estén libres y sean absorbidos por el organismo. Cuando la ingestión se produce de manera correcta, contribuye a mejorar el metabolismo de proteínas.
Los tres tipos de disacáridos más relevantes e importantes son la sacarosa, que es la unión de fructosa y glucosa, la lactosa, que es la unión de glucosa y galactosa, y la maltosa, que es glucosa más glucosa. Las tres tienen la función de dar energía a nuestro organismo. Propiedades de los disacáridos. Es que también conservan las mismas propiedades físicas que los monosacáridos, es decir, son dulces, solubles en agua y forman cristales blancos que caramelizan con el calor. También son reductos, siempre y cuando el carbono anomérico de alguno de los monosacáridos no intervenga en el enlace o glucosídico, pues de esta manera, en disolución acuosa, puede aparecer la estructura lineal de este monosacárido, que es el que goza del poder reductor. Alimentos en los que podemos encontrar los disacáridos son leche, cereal, cerveza, semilla, azúcar, yogur, cebada, frutos secos, queso, etc. Los oligosacáridos son glúcidos o hidratos de carbono formados por la unión de varios monosacáridos, generalmente entre 3 y 20. Existe una gran diversidad de oligosacáridos, pues puede variar el número, las ramificaciones, el tipo de monosacárido en el que se unen y la forma de enlazarse los monosacáridos para crear una cadena de oligosacáridos. Los oligosacáridos tienen gran importancia en la función de reconocimiento en superficie, ya que son parte integrante de los glicolípidos y glicoproteínas que se encuentran en la membrana plasmática. Desempeñan funciones de reserva energética, como el glucógeno y el almidón, o bien función estructural, como la celulosa. Sus propiedades físicas son muy similares a las de los monosacáridos. También son sólidos cristalinos, sabor dulce y solubles en agua. La mayoría de ellos conserva el poder reductor y característico de los monosacáridos. Propiedades químicas. Los oligosacáridos son holócidos compuestos por un número reducido de unidades monosacáridas, unidas mediante enlaces glucosídicos. Por ello, cuando dos monosacáridos se unen mediante un enlace glucosídico monocarbonílico, el disacárido resultante tendrá poder reductor, ya que conserva un carbonílico libre. ¿De dónde los consumimos o dónde los podemos encontrar? Los monosacáridos se encuentran en muchas verduras, como el puerro, la cebolla, los espárragos, el ajo o la alcachofa, y frutas como el tomate, además de en cereales como el trigo, sobre todo integral. Los polisacáridos. Los polisacáridos son biomoléculas formadas por unión de más de 10 monosacáridos e inclusive pueden llegar a tener cientos de miles, los cuales se unen repetitivamente mediante enlaces glucosídicos. Sus propiedades físicas y químicas se basan en que estos no cristalizan, no tienen sabor dulce, carecen de poder reductor y aunque son sustancias hidrofílicas son poco solubles en el agua debido a su elevado peso molecular, el cual depende de la cantidad de residuos o unidades de monosacáridos que participen en su estructura y se representa con esta fórmula química. Los principales tipos de polisacáridos son 3. Primero hablaremos del almidón. El almidón es un polisacárido que desempeña una función de reserva en los vegetales. Se trata de un polímero de glucosa formado por dos tipos de moléculas. La amilosa, que cubre el 30% y tiene una estructura lineal, y la amilopectina, que cubre el 70% y es una molécula ramificada. El almidón es un polisacárido muy variado en los alimentos. Lo podemos encontrar desde en semillas como en el frijol, en el maíz o en el arroz, en legumbres, en cereales como las pastas, en tubérculos como las papas, en frutos como las castañas o las bellotas, en la leche, en el yogur o en los jugos y en alimentos no tan saludables como en los bizcochos, en los caramelos y en las bebidas gaseosas. El humano puede digerir estos polisacáridos siempre y cuando estén unidos por un enlace alfa. Una vez absorbida la glucosa, esta se almacena en forma de glucógeno en el hígado y en los músculos. Dicho glucógeno es un polisacárido de reserva en animales que presenta ramificaciones cada 8 o 12 glucosas con una cadena de hasta 300.000 monosacáridos. Se requieren de 2 enzimas para su hidrólisis, las cuales dan lugar a unidades de glucosa, nuestra fuente principal de energía, y de la cual siempre debe existir una concentración en sangre del 0,1%. Lo que me parece increíble es que cuando el organismo la requiere, esta es degradada y liberada por el glucógeno conforme se vaya necesitando. Y dada la rapidez con la que puede ser movilizado, constituye una excelente forma para almacenar energía metabólica a corto plazo. Se le puede encontrar mayormente en frutas como la manzana, el plátano, las uvas, alimentos de índole integral como la pasta, el arroz o el pan y en la avena.
Y el último tipo es la celulosa. La celulosa está constituida por unidades de glucosa en su mayoría, que están unidas por enlaces beta, además de que es el polisacárido más abundante en la biosfera. El hecho de que muchas de sus cadenas individuales estén unidas por puentes de hidrógeno le confiere a la celulosa la insolubilidad en agua y su resistencia mecánica características. Y son estas propiedades las que la hacen idónea para desempeñar una función de carácter estructural en las células. Se encuentra en árboles y hierbas, siendo el principal componente de las paredes celulares vegetales. Es importante incluirla en la dieta humana como fibra dietética porque al mezclarse con las heces facilita la digestión y ayuda al estreñimiento. ¿Se dan cuenta de que los carbohidratos están muy presentes en nuestra vida diaria? Como por ejemplo en las plantas o cuando respiramos o en los oligosacáridos que ustedes nos saben. Sí, son fundamentales para que nuestro organismo funcione, aunque estos contengan azúcar, pero hay unos mejores que otros. Tienen proteínas y grasas y como derivados de lácteos y jugos. Pero espera, antes dijiste que había como buenos y malos, ¿no? ¿Como cuáles? Así como los carbohidratos complejos, que son los alimentos procesados que tienen azúcares, así como la donita, que no es buena para la salud. Y los carbohidratos simples, que son los que tienen el azúcar ya añadida naturalmente, así como la naranja. Y Sara, a todo lo que dijeron, creo que es oportuno decir que los carbohidratos son una base fundamental de combustible para el cuerpo, ya que al proporcionar energía, pues constituye todo este aporte que además está a nuestro alcance. Por ejemplo, este taco de frijoles que me estoy comiendo contiene almidón, ya que desde en la tortilla de maíz, tanto en los frijoles, son polisacáridos, lo que es demasiado interesante al parecer. Sí, ¿se dan cuenta que todo lo que nos vamos a comer contiene carbohidratos? Oh. ¿Me sirves, papá? ¿Me pasas una vez? Ay, no. Gracias. Ya. Ya está.